Estimados coordinadores, bienvenidos al módulo número 5, denominado el diálogo reflexivo en la fase de desarrollo del acompañamiento pedagógico. Durante su desarrollo, es recomendable detenerse para tomar notas en aquellas partes que le parezcan más significativas e ir reflexionando desde ya sobre cómo puede ir incorporando este proceso reflexivo en el acompañamiento pedagógico que usted realiza a los docentes. ¿Cuál es el objetivo de este módulo? Comprender el proceso del diálogo reflexivo como estrategia potente para la construcción de saberes pedagógicos durante la fase de desarrollo del acompañamiento pedagógico. Para el logro de este objetivo, es necesario que también tenga cerca como material de apoyo las orientaciones para el diálogo reflexivo, enfoque reflexivo para una nueva docencia, el cual le brindará mayor información y ejemplos ilustrativos en algunas partes requeridas. Para empezar, situemos al diálogo reflexivo dentro del proceso de acompañamiento pedagógico. ¿Qué relación existe entre el diálogo reflexivo y el acompañamiento pedagógico? Tal como se aprecia en el gráfico, el diálogo reflexivo pertenece a la fase de desarrollo del acompañamiento pedagógico. Por tal motivo, al tener el acompañamiento pedagógico un enfoque crítico reflexivo, se hace necesario garantizar un espacio en donde el coordinador pedagógico establezca un diálogo reflexivo con el docente acompañado. Por otro lado, ¿por qué surge la necesidad del diálogo reflexivo en el ejercicio docente? De acuerdo al marco del buen desempeño docente, el ejercicio de la docencia exige una actuación reflexiva. Ello implica un docente que problematiza y pone a prueba sus propios supuestos, evalúa la pertinencia de su práctica, aprende de la propia experiencia, fortalece su autonomía profesional. En ese sentido, el diálogo reflexivo que usted establezca con sus docentes acompañados contribuirá con el logro de esta competencia. Pero, ¿qué es el diálogo reflexivo? Es un proceso de interacción fluida. Es proceso porque no se improvisa, sino que tiene una secuencia ordenada tanto en la planificación como en la ejecución. La interacción fluida se refiere al dinamismo y permanente intercambio de percepciones, reflexiones, emociones que ocurre durante este momento entre usted, coordinador pedagógico, y el docente acompañado. ¿Cuál es el rol del coordinador pedagógico y el del docente acompañado durante el diálogo reflexivo? El primero, en su rol de mediador, y partiendo de la observación y registro de la práctica docente, orienta la retroalimentación hacia la reflexión crítica. Por su lado, el docente acompañado reflexiona sobre su práctica pedagógica y construye saberes desde la experiencia. Finalmente, el diálogo reflexivo promueve el aprendizaje autónomo en el docente para la mejora continua de su práctica pedagógica. ¿Cómo se desarrolla el diálogo reflexivo? Tenga en cuenta lo siguiente. En cada visita de acompañamiento, el coordinador pedagógico obtiene insumos de la observación y registro de situaciones sobre la práctica docente en aula. A partir de ahí, y con esta información, el coordinador inicia la etapa de preparación del diálogo reflexivo, para lo cual realiza la primera aproximación a la deconstrucción de la práctica docente, de acuerdo a sus propias interpretaciones, y prepara las interrogantes claves para el diálogo reflexivo. Posteriormente, durante la ejecución del diálogo reflexivo y retroalimentación, el coordinador pedagógico propicia la deconstrucción de la práctica desde la propia interpretación docente. Orienta la construcción de nuevos saberes. Retroalimenta la práctica pedagógica. Orienta el compromiso para la transformación y mejora de la práctica pedagógica. Preparación del diálogo reflexivo. La etapa de preparación
Implica planificar el diálogo reflexivo pensando en cómo pretende usted que ocurra, de acuerdo a las necesidades de formación identificadas durante la visita en aula. Para ello, utilice la matriz de preparación del diálogo reflexivo. Además, la información registrada en la ficha de toma de notas y/o su cuaderno de campo sobre lo observado en la visita de aula. Estos serán los insumos para completar las primeras columnas de la matriz. Tenga en cuenta que en la primera columna, de izquierda a derecha, van los desempeños y aspectos según la rúbrica de observación de aula. En la segunda columna, evidencias sobre el desempeño docente. Van las evidencias, prácticas docentes, observadas en el aula por el coordinador pedagógico. En la tercera columna, conclusiones del desempeño docente desde la perspectiva del acompañante, van las conclusiones que se derivan de las evidencias y que constituyen la caracterización clave para la definición del nivel de desempeño, ya que brindan el sustento. En esta columna se precisan los logros, pero también los puntos críticos u oportunidades de mejora que van a dar lugar a la identificación de las necesidades de formación. En la cuarta columna, preguntas para el diálogo reflexivo, van las preguntas que el acompañante planea dirigir al docente con el fin de que este último analice su práctica y descubra los supuestos que le dan origen. Además, para que la analice críticamente y sea capaz de emitir un juicio de valor acerca de ella. Se recomienda formular preguntas abiertas y neutrales para facilitar la reflexión y argumentación de las respuestas. En la quinta columna, aportes desde el acompañante, teoría, metodologías, van todos aquellos materiales, estrategias, etc., que el coordinador facilite al docente acompañado durante el diálogo reflexivo, con el fin de brindarle elementos o ayudas para la mejora de su práctica. Están relacionadas con las necesidades de formación identificadas. Durante esta etapa de preparación, preste especial atención a la calidad de preguntas que formule. Opte por aquellas que faciliten la reflexión y argumentación. Recuerde que el tipo de pregunta genera en quien responde no solo un tipo de respuesta, sino un análisis más o menos profundo. Las preguntas abiertas, a diferencia de las cerradas, son aquellas que permiten la construcción de respuestas amplias y la elaboración de la información. Asimismo, dan a quien responde la oportunidad de profundizar en su respuesta y no quedarse en la superficie. Por ejemplo, ¿por qué piensa que es importante utilizar esta estrategia en el momento de inicio? Las preguntas neutrales son aquellas que no influyen valorativamente en las respuestas. Estas preguntas, en su formulación, no contienen juicios de valor, por lo que no orientan o condicionan las respuestas de quien contesta. Por ejemplo, pregunta neutral: ¿qué siente cuando sus estudiantes no participan voluntariamente durante la sesión? Pregunta no neutral: ¿por qué se pone tenso cuando sus estudiantes no participan voluntariamente durante la sesión? Las preguntas permiten la profundización desde la visión del docente acompañado. Son espontáneas y surgen en el curso del diálogo. ¿Qué momentos debe considerar en la ejecución del diálogo reflexivo? Básicamente son 3: diálogo de apertura, diálogo de reflexión, diálogo de compromisos de mejora. Empecemos a desarrollar cada momento. Primer momento: diálogo de apertura. La finalidad de este momento es crear condiciones para que el docente acompañado inicie la deconstrucción de su práctica. Estas condiciones favorecerán el desarrollo de todo el proceso del diálogo reflexivo, por lo que a partir de ese momento y en adelante se sugiere:
Mostrar una actitud amable y de escucha activa. Esto significa tomar atención a las palabras, emociones y lenguaje corporal del docente acompañado. Ser empático para comprender su situación y puntos de vista. A través del parafraseo, permitir que se sienta escuchado y ayudarlo a clarificar sus pensamientos. En ese sentido, también valorar la importancia de los silencios cuando sean necesarios, ya que son momentos precisos para darle al docente acompañado la oportunidad de elaborar sus respuestas y llegar a sus propias conclusiones. Comprender que el protagonista en este proceso reflexivo es el docente acompañado y usted, coordinador pedagógico, cumple el rol de mediador. Asimismo, especialmente durante el diálogo de apertura, use expresiones que animen al docente acompañado a describir lo que hizo durante la sesión, cómo lo hizo, expresando sus primeras argumentaciones e interpretaciones. Segundo momento, diálogo de reflexión. Este momento es central en el proceso de retroalimentación y a la vez es el inicio de la deconstrucción de la práctica docente. Se constituye en un proceso de valoración y reflexión más profunda de la propia práctica a partir de la explicitación de los propósitos que el docente buscaba alcanzar a través de sus acciones y decisiones durante la sesión. Es preciso resaltar e insistir que para que esto fluya favorablemente, debe haberse creado las condiciones que mencionábamos anteriormente. El fortalecimiento del clima de confianza y respeto entre el coordinador pedagógico y el docente acompañado. La escucha activa y todas aquellas habilidades que fueron descritas en el momento de la preparación. Asimismo, disposición para construir nuevas alternativas sobre la práctica, de ser necesario. Hemos mencionado que durante el diálogo reflexivo, el coordinador pedagógico, en su rol de mediador de la reflexión individual y colectiva, desarrolla estrategias para ayudar a los docentes a deconstruir su práctica pedagógica. Pero, ¿qué significa deconstruir la práctica? Significa que después de haber observado el desempeño docente en aula, el coordinador pedagógico propicia en el docente acompañado lo siguiente: analizar la práctica para determinar sus componentes, identificar los supuestos que la sustentan, la lógica de cómo estructuró su práctica, evaluar su pertinencia en el contexto de su aula e institución educativa. Todo esto porque se aspira a tener docentes que no solo reproducen currículo, sino, principalmente, construyen nuevos saberes pedagógicos para la mejora continua de su práctica y del aprendizaje de sus estudiantes. ¿Qué recomendaciones son efectivas para garantizar un diálogo reflexivo productivo? Son las siguientes. Durante la interacción y deconstrucción de la práctica, identifique aciertos, afírmelos y felicítelos. Esto fortalecerá la confianza del docente sobre su práctica. Si hubiese algún aspecto que el docente tuviera que mejorar, es recomendable evitar la crítica y que el docente se sienta juzgado por lo que hizo o no hizo. Esto no favorecería la apertura al cambio. Por otro lado, resulta importante aclarar que no se trata de que el coordinador pedagógico trace una ruta que lleve al docente a llegar a las mismas conclusiones a las que ha llegado a través de su observación. Por el contrario, se trata de plantear preguntas y repreguntas que ayuden al docente a generar sus propias respuestas. Tenga en cuenta que para este momento usted ya cuenta con preguntas planificadas, las cuales sistematizó en su matriz de preparación del diálogo reflexivo. Por otro lado, si bien es cierto, las preguntas tienen un poder potente para generar reflexión, es necesario evitar caer en el interrogatorio. De vez en cuando, respetar los silencios del docente y valorarlos como momento de elaboración propia de pensamiento para llegar a sus conclusiones. Una técnica propicia en este proceso es el parafraseo, a través del cual
el coordinador asegura que está entendiendo lo que el docente quiere expresar. Finalmente, aproveche para indagar por las dudas o preocupaciones que surjan del docente acompañado. Contésteselas en su momento o, de ser necesario, acuerde una nueva fecha para reunirse y aclararlas. Pasamos ahora al tercer momento de este proceso, denominado diálogo de compromisos de mejora. ¿Cuál es el objetivo de este momento? Es que el docente acompañado, a la luz de una nueva comprensión de su práctica, identifique qué aspectos desea mantener y qué aspectos mejorar. Así también, que establezca cursos de acción alternativos que articulen en forma más coherente los propósitos y las acciones, con el fin de optimizar la propia práctica. La manera adecuada de hacerlo es poniéndolos a prueba en el aula. Si son efectivos, los incorporará en su nuevo repertorio de práctica. Y de no funcionar, se dará cuenta que es una oportunidad para repensar en un nuevo plan de acción. Algunos ejemplos de preguntas que pueden orientar esta parte de la reflexión son: ¿cuáles son los principales aprendizajes que extrae de esta experiencia? En términos teóricos, nuevos conceptos, nuevos significados. En términos prácticos, nuevos procedimientos o formas de actuar. Para poner en práctica lo aprendido, ¿qué compromisos asume? ¿Cuáles serán las nuevas acciones que pondrá en práctica? ¿Cuándo las pondrá en práctica? ¿De qué manera se dará cuenta de que la acción que ha realizado ha sido exitosa? Este momento final del diálogo reflexivo es crucial para romper paradigmas obsoletos y salir de la zona de confort. Por tanto, usted, coordinador pedagógico, anime al docente a emprender este camino de la mejora continua de la práctica pedagógica. Nada es constante, por lo tanto, es meritorio transformar lo que hacemos. Mientras escucha los compromisos del docente, aproveche para registrarlos en su cuaderno de campo y pedir al docente que haga lo mismo en su diario pedagógico. Esto facilitará hacerle el seguimiento en las posteriores visitas de acompañamiento. Finalmente, es la oportunidad para que usted también, de ser necesario, se comprometa con algún pedido del docente: información, material, estrategias, etc., los cuales podrá atender en una siguiente visita. Estimado coordinador pedagógico, hemos llegado al final de este módulo. Agradecemos su atención y compromiso con su rol de acompañante. A continuación, dejamos el material Enfoque crítico reflexivo para una nueva docencia a su disposición, con la finalidad de que usted profundice en el diálogo reflexivo y con la práctica contraste y desarrolle esta importante habilidad como formador de docentes.